Bien, amados, les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Marcos, capítulo 4, verso 30. Y escuchen lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo. ¿Quién les dijo? Jesús: pasemos ¿a dónde? Al otro lado. Pasemos ¿a dónde? Al otro lado. Queridos hermanos, ¿cuántos creen que la palabra dicha por Jesús es poderosa? Amén. Yo creo en su palabra. Yo creo que cuando Dios habla hay poder. De hecho, cuando Él dijo, fue hecho. Ahora, lo impresionante es que a nosotros muchas veces, o por lo general a veces decimos, yo creo en su palabra, y cuando llega el primer momento difícil, hasta ahí llegó el creer en su palabra. En estos días escuchaba una historia que algunos dicen que es verídica, y es la de un pastor que tenía una iglesia, pero justo en la esquina, pegadito a su iglesia, había un bar donde las personas pasaban la vida emborrachándose, las personas pasaban la vida tomando, bebiendo. Entonces el pastor de la iglesia dijo: convoco un ayuno y oración, vamos a orar. Y pastor, ¿orar para qué? Para que el bar de la esquina se cierre. ¿Cuántos creen en su palabra? Todo el mundo, amén, vamos a orar. Y así mismo sucedió. Después que la iglesia termina de orar, al otro día viene un rayo del cielo y desbarata el bar por completo. Y cuando el bar es destruido completamente, el dueño del bar se entera. Y el dueño del bar dice: bueno, voy a llevar la iglesia a corte porque por culpa de ustedes he perdido mucho dinero. Y comienza el juicio. Y el juez dice: bueno, explíquenme ustedes cada uno cuál es el problema, por qué están aquí. Y entonces dice el dueño del bar: yo estoy demandando al pastor de la iglesia. ¿Por qué usted lo demanda? El problema es que allí en la iglesia se reunieron, oraron, cayó un rayo, destruyeron mi bar y producto de esa oración yo perdí mi negocio. Y dice el pastor: espérense un momentico, nosotros oramos pero no creímos que iba a pasar esto. Entonces el juez dijo: estoy en presencia de un ateo que cree en Dios y de un pastor que ora pero no cree en la oración que hace. Y saben que muchas veces nosotros decimos: sí, yo creo en la palabra de Dios, yo creo que Dios lo puede hacer, yo creo que Él está en control, yo le creo en su palabra. Si Él me dice brinca, yo brinco. Si Él me dice agáchate, yo me agacho. Si Él me dice camina, yo camino. Sí, eso es muy bonito cuando todo va bien. El texto que estamos analizando en esta hora me dice: aquel día, cuando llegó la noche, Jesucristo les dijo: pasemos al otro lado. Y una cosa es pasar al otro lado creyendo en su palabra cuando es de día, cuando todo se ve, cuando todo está claro, a pasar al otro lado cuando llega la crisis. Porque automáticamente cuando este pastor se vio demandado, dijo: espérate un momentico, en la pequeña crisis ya al momento estaba diciendo: sí, yo creo en la oración, pero no creía que la oración iba a lograr eso. Y nosotros como cristianos muchas veces creemos en su palabra, caminamos en su palabra, pero cuando es de día, pero automáticamente que llega la medianoche, ahí es que hay que ser cristiano.
Dice el texto en Marcos 4:35, aquel día cuando llegó la noche, Jesucristo les dijo, pasemos al otro lado. Y mi pregunta es, ¿por qué siempre al cristiano le tiene que llegar la medianoche? ¿Puede simbolizar acá una crisis en tu vida? He visto tantas personas predicando la palabra con poder y Dios tiene el poder para sanarte y para limpiarte del cáncer y para sanarte del virus. Pero en el momento que una de estas palabras, que una de estas enfermedades toca sus vidas, comienzan a decir, ¿dónde está Dios? Ahí es que es difícil creer en su palabra. Pastor, sí, sí. Porque a veces nosotros decimos superficialmente, yo creo en su palabra. Pero cuando llega el momento difícil, y miren hermanos, en el texto que estamos analizando, en el contexto, ahí en el mar de Galilea, era un lugar donde arriba en las montañas había un aire frío, abajo era cálido. Entonces cuando estos vientos, el viento frío con el viento caliente se encontraban, se podían levantar tormentas. Pero el hecho es que nosotros como cristianos también vivimos en un mundo que aunque creamos en la palabra de Dios, se pueden levantar tormentas en nuestras vidas. Pero el cristiano que realmente cree en su palabra, no importa la tormenta que se levante, si Jesús está a tu lado, no hay nada a lo que tú le tengas que temer. Y mira hermano, la historia me dice a mí que cuando la tormenta se levantó, cuando todo aquello comenzó a surgir, en ese momento Jesucristo se levantó y una vez más por el poder de su palabra, Él dijo a la tempestad, calla, enmudece. Mi pregunta es, ¿tiene poder la palabra de Dios? Hermano, vale la pena creer en su palabra. Y la Biblia está llena de ejemplos de cristianos que decían creer en su palabra, pero al momento que venía alguna dificultad comenzaban a decir, ¿dónde está Dios? Maldigo a Dios. Quisiera que Dios estuviera aquí para que me explicara. Vas a ver muchos cristianos así, pero en esta noche no quiero detenerme en cristianos que no creen en su palabra en el momento difícil. En esta noche yo quiero detenerme en dos cristianos que aunque les llegó la medianoche, ellos creían en la palabra de Dios. Y yo quiero mostrarte la actitud que debe tomar un cristiano cuando cree en su palabra. Y si tú estás conectado en las redes sociales, querido hermano, te quiero decir algo. Si tú crees en su palabra, si tú le crees a Dios, si tú crees que Dios es real y tú crees que lo que dice la Biblia es real, escucha esta historia conmigo. Miren lo que dice la palabra de Dios de la actitud que toman aquellos que creen en su palabra. Dice la Biblia en el libro de Hechos capítulo 16, versículo 25. Miren lo que dice la palabra de Dios. Pero a medianoche. Ahora que hay un texto que vuelve a hablar de noche. Dice aquel texto, aquel día, Marcos 4:35, aquel día cuando llegó la noche. Es decir, el escritor estaba diciendo algo, todo estaba bien, era de día, pero en la noche Jesús nos dijo, pasen al otro lado, y en ese momento se levanta una tormenta. Ahora dice el texto, pero a medianoche oraban Pablo y ¿quién más? Y Silas. Pero dice el texto que cantaban himnos ¿a quién? A Dios, y los presos los oían. ¿Quién ha estado preso aquí? ¿Hay algún hermano que ha estado preso? Yo tengo amigos que han estado en prisión. Yo he estado preso en las cárceles de migración cuando venía para los Estados Unidos. Y créeme, hermano, que en ese momento es muy difícil creer en su palabra. Tú te desesperas.
Ahora, tienes dos maneras de afrontar este momento. De hecho, tengo amigos que estuvieron en prisión, no de migración, sino en prisión real. Y dicen mis amigos, cualquier cosa menos regresar allí. De hecho, hay ladrones que dicen, si yo tengo que ir a prisión de nuevo, que me quiten la vida. Porque no es fácil estar en prisión. Ahora, es difícil estar en prisión cuando tú lo hiciste, cometiste el delito. Es difícil, pero bueno, tú dices, por lo menos lo hice, me merezco el estar aquí. Pero es más difícil estar en prisión cuando tú no has hecho nada. Mi pregunta es, ¿qué habían hecho de malo Pablo y Silas? ¿Habían hecho algo malo? No, simplemente a medianoche estaban orando, Pablo y Silas los oían cantando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, oraban y los presos los oían. Ahora, ¿qué habían hecho Pablo y Silas, pastor? Qué bueno que me preguntas. Nada. Estaban en prisión. Cualquier otro cristiano que no cree en su palabra como creían Pablo y Silas, en el momento comenzaría a decir, ¿dónde está Dios? Yo no he hecho nada malo. Yo siempre me he portado bien. Yo siempre he hecho las cosas correctamente. ¿Por qué me pasa esto? Bueno, habla con Pablo y Silas. Ellos creían en la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios, en el mundo tendréis aflicciones. Pero confíen que yo he vencido al mundo. En este mundo no contemos con gozo y paz, lo digo siempre. Aquí las luchas seguirán, mas cuando venga el Salvador, eterno fin tendrán. Pero en el tiempo que caminamos en esta tierra, tenemos que entender que si creemos realmente en su palabra, van a haber momentos felices y van a haber momentos tristes. Van a haber momentos donde nuestra fe va a ser probada. Van a haber momentos que aún haciendo todo bien, todo va a salir mal. Pero en ese momento donde todo sale mal, tenemos que seguir creyendo en su palabra. Y yo no sé si le estoy hablando para alguien que dice, ay pastor, si usted supiera, este mensaje es para mí porque usted no sabe por la crisis que yo estoy pasando. He mirado hacia adentro de mí, he mirado mis pecados, me he consagrado, tengo mi vida en santidad con Dios y aún me sigue yendo mal, pastor. No sé qué está pasando. Yo creo en la Biblia, pero no me sucede nada de las promesas que están en la Biblia. Bueno, mira a Pablo y Silas. Lo único que estaban haciendo Pablo y Silas era predicando. Pregunto, ¿cuántos han predicado esta semana? Aunque sea un compañero de trabajo, oye, Cristo te ama. Yo últimamente uso una técnica un poco fácil. Yo tengo un pullover que dice primero Dios. Y voy, por ejemplo, a Panda Express. Hoy mismo fui a comer y había una de las muchachas que estaba diciendo, oye, qué pullover más lindo. Primero, dígale, solamente Dios, en primer lugar, puede bendecir tu vida y la de tu familia. Pan, ahí les tiré mi mensajito. Pero bueno, ya se metió conmigo. Toma, ahí tienes. Porque hay maneras de usted. Miren, hermanos, Pablo y Silas, lo único que estaban haciendo era predicando el evangelio. Ahora, mientras ellos iban al camino de reunión, una muchacha salió gritando, estos son siervos de Dios que aman al Dios Altísimo, estos son ungidos de Jehová. Y miren el poder que tiene el cristiano que cree en el poder de la palabra de Dios. Dice que esta muchacha endemoniada tenía espíritu de adivinación, venía caminando detrás de ella y la palabra dice que los demonios con tan solo la mención del nombre de Jesús se tienen que ir. Amén. Es decir, no hay diablo, no hay infierno que pueda con el Jesús que lo venció en la cruz del Calvario. Y dice que esta muchacha venía caminando detrás de Pablo y Silas, allí caminando, y dice que se viraron para atrás y le dijeron, te reprendo
en el nombre de Jesús, espíritu inmundo, sal de ella. Y dice la palabra de Dios claramente, yo parafraseando un poco la historia, que el espíritu inmundo salió de adentro de esa muchacha. Y los dueños de la muchacha ganaban con ella mucho dinero. Y ahora, producto de esto, Pablo y Silas van camino a prisión solamente por una sola cosa: por haber creído en la palabra de Dios. Y yo quiero hablar un poquitico para aquellas personas que están conectadas y usted que está aquí en esta noche. Hay muchas personas que le tienen un miedo al diablo. No, que el diablo, hermano, más poderoso que el diablo es Cristo Jesús. Yo recuerdo en Cuba, estaba trabajando una vez en casa de una señora y la señora, estábamos allí y me decía: oye, ¿y ustedes son cristianos? Sí, nosotros somos cristianos. ¿Y será que la Biblia tiene poder? Sí, la Biblia tiene poder. Y si yo pongo la Biblia abierta en el Salmo tal, ¿usted cree que un espíritu que me atormenta me deje de atormentar? Dígole yo: no tiene necesidad de abrir la Biblia en ningún salmo. Lo único que usted tiene que hacer es creer en su corazón en la palabra de Jesús. Y el diablo se tiene que ir de su hogar. Ella me decía: sí, es que en las noches yo siento una sensación rara. Claro, porque tienes que creer en Dios, tienes que entregarle tu vida a Dios. Y querido hermano, si realmente tú crees en su palabra, tú crees en Dios, no importa lo que pueda venir, usted va a ser un cristiano feliz, seguro y tranquilo. Y miren, hermanos, yo no sé ustedes, pero yo tengo una paz al saber que el Jesús, el que por la palabra de Dios echa fuera demonios, porque en el texto clave que estamos analizando en Marcos 4:35, cuando él le dice a la tormenta: calla, enmudece, es la misma palabra que usa para decirle al espíritu inmundo: cállate y sal de él, de esa persona, con la misma autoridad. Entonces, si yo tengo a Dios en mi vida, yo no tengo nada que temer. Lo único que tengo que tener es a Jesús en mi corazón y nada más. Pero hay personas que le creen a Dios mientras todo va bonito. Ahora, Pablo y Silas nos dan una lección clara de cuál es la actitud que debe tener el cristiano que realmente cree en su palabra cuando está en el valle o cuando está en la montaña. El cristiano que cree en su palabra cuando le va bien, cuando le va mal, cuando tiene dinero, cuando no tiene dinero, cuando está libre, cuando está preso. Pablo y Silas nos dan una lección tremenda. De hecho, Pablo y Silas son llevados a un compartimento secreto abajo, como si fueran unos criminales peligrosísimos. Le encadenan los pies, le encadenan las manos solamente por haber reprendido un espíritu inmundo. Y estando allí presos abajo, en la parte húmeda, donde ningún preso quería estar, cuando todo el mundo allí, el que caía, maldecía, ellos comenzaron a orar y a cantar. ¿Qué debe hacer un cristiano que cree en su palabra? Ahí va lo primero: ora y canta a Dios. Mira, hermano, cuando el diablo te quiere oprimir, cuando el diablo quiere hacerte dudar en la palabra de Dios. De hecho, en la Biblia muchas veces el diablo vino a tentar a Jesús. Aún en la cruz el diablo lo tentó diciéndole: si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz, a través de las personas que se lo decían. ¿Y qué hizo Jesús? Orando dijo: Padre, perdónalos, porque ¿qué cosa? Porque no saben lo que hacen. Pablo y Silas me muestran a mí que el cristiano que realmente cree en su palabra de sincero corazón, no importa la crisis que venga, ese cristiano nunca va a dejar de orar ni de cantar, no importa cuál sea la situación.
Así que si tú te cuestionas en algún momento si realmente tú crees profundamente en la palabra de Dios, cuando venga una crisis en tu vida, analízate cuál es tu reacción. Si es amargarte, llorar, tirarte en un rincón o decir, vino la enfermedad, vino la crisis, música cristiana en mi carro, música cristiana en mi casa, vamos a orar porque realmente yo creo en el Dios que tiene todo poder, en el Dios que cuando dice calla, enmudece. No importa por fuerte que esté la tempestad se tiene que calmar. Ese es en el Dios que yo creo. Lo segundo que puedo ver en esta historia es que automáticamente que yo en medio de mi crisis y mi dolor canto y oro, eso hace que Dios reaccione a mi favor. Sí, pastor, sí. Eso es como cuando un hijo suyo, usted dice, ¿será que va a pasar al examen? ¿Será? Y tú yo tranquilo diciendo, papá, yo confío en el poder de Dios, y su hijo pasa el examen y usted dice, wow, usted tiene que reaccionar. Hijo mío, te voy a comprar esto, voy a hacer lo otro. O cuando usted ve que su hijo está en un momento difícil, usted dice, ¿cómo lo va a solucionar? Yo recuerdo un día que el joven acababa de llegar de Cuba, venía con el pastor y le dijo a su hijo, toma el timón. Y de repente viene una rastra de esas de las grandes por un lado, una rastra por el otro, y el hijo apenas llevaba 2 o 3 meses con la licencia. Y yo comencé a sudar frío. Y el padre de él se comenzó a poner tenso también. Y de repente aquellos 2 camiones grandes pasando por al lado. Y aquel muchacho tranquilo, sereno, como diciendo, mi papá me enseñó a manejar y está aquí a mi lado. Yo estoy haciendo lo que él me está diciendo. Ahora, cuando él aceleró, porque papá le dije, cuando tú estás con esos camiones o los dejas ir o aceleras. Él dijo, muchacho joven, al fin acelero. Pero lo hizo con tanta maestría que yo veía el rostro de orgullo del padre, y el padre al momento reaccionó y le dijo, hijo mío, no sabes cuán orgulloso estoy de ti. ¿Sabes que así mismo pasa con Dios para con nosotros? Cuando tú estás en un momento difícil, donde el diablo dice, lo tengo. Y de hecho la sierva de Dios dice que cuando el diablo está a punto de hacer caer un hijo de Dios, dice que la carcajada que suelta es tremenda. Es impresionante. Usted puede leerlo allí en uno de sus escritos. Cuando él tiene un arma ya, a una persona, un alma ya casi presa para acabar con su vida, él la carcajada que suelta es algo horripilante. Ahora, cuando el diablo te tiene cercado, amarrado, encadenado, y el diablo cree que ganó, porque esa enfermedad te va a tumbar, va a hacer que esa enfermedad te aleje de Dios y de la iglesia, o esa crisis en el matrimonio, o esa crisis con el hermano, o eso que sucedió te va a alejar. Entonces tú dices, no, a mí eso no, a mí eso en vez de alejarme me va a acercar, y Dios en el cielo mirando, y de repente usted dice, yo canto y yo oro. Automáticamente Dios reacciona y dice, ese es mi hijo amado en el cual yo tengo contentamiento. Y lo tercero que va a suceder es que la reacción de Dios la vemos cuando las cárceles se abren. Y lo tercero que sucede cuando uno verdaderamente cree en la palabra de Dios es que uno no es oportunista. Dice el texto bíblico que cuando las cárceles se abrieron, producto que Pablo y Sila oraron y cantaron, Dios reaccionó, las cárceles se abrieron. Ellos podían haber salido corriendo. Podían haber dicho, señal divina, vámonos. Los cristianos que creen en su palabra no son oportunistas. Simplemente son personas que son guiadas por Dios. No importa la circunstancia que esté delante de ellos. Y cuando tú reaccionas de una manera cristiana, aún teniendo la oportunidad de tener la ventaja con tus amigos, con tus vecinos, con la gente que te hizo mal, ¿sabes qué va a pasar? La gente va a decir, verdaderamente este no solo cree en la palabra, sino que practica la palabra. Porque si Pablo y Silas, después de dar testimonio cristiano y decir, yo soy cristiano, yo creo en su palabra, ay, te robas las horas del trabajo y hablas mal
y dices chistes y haces cosas. El mismo mundano dice, bueno, sí, el poder de Dios está en él, pero él no se muestra como un verdadero cristiano. Ahora, después que este preso escuchó a Pablo y a Silas cantando y orando, y que Dios reaccionó y las cárceles se abrieron, si Pablo y Silas hubiesen salido corriendo como unos fugitivos, jamás hubiesen ganado a este hombre para el reino de los cielos. Y no solo ganaron al carcelero de Filipo, sino que ganaron también a su familia. Alabado sea Dios. El cristiano que cree en su palabra no solamente va a cantar y orar ante la crisis, no solamente va a ver a Dios reaccionar ante la crisis, sino que va a ser un cristiano que por su vida, por la manera de reaccionar, va a impactar a tantas personas que las personas, por el poder de la palabra de Dios en tu vida, y no solamente por el poder de la palabra de Dios que tú predicas, sino que vivas ese poder en tu vida, muchas personas vendrán a los pies de Cristo Jesús. Termino este mensaje diciendo que una vida bien vivida es mejor que 100 sermones predicados. Querida iglesia, pregunto nuevamente, ¿crees tú en la palabra de Dios? Amén. Si crees en su palabra, mantente cantando y orando, no importa lo que suceda, Dios va a reaccionar a tu favor. Y cuando Él reaccione, no seas oportunista, mantente tranquilo, no solo predica su palabra, vive su palabra, y muchas personas van a ser tocadas por el poder de Cristo Jesús. Pregunto, ¿cuántos quieren creer hoy en la palabra de Dios? Amén. Pongámonos en pie para orar. Querido Padre que moras en los cielos, te damos tantas gracias por el poder de tu palabra. Gracias porque tienes tanto poder que solamente con decir existe esta tierra, aquí la tenemos. Tienes tanto poder que allí cuando se levantó la tempestad en medio de la noche, solamente con decirle a aquella tormenta, calla, enmudece, la tormenta se detuvo. Pero no solamente tienes poder tú, sino tienes el poder de habitar en cada creyente que cree en tu palabra. Y Pablo y Silas te creyeron. Y cuando vino la crisis, por solamente haber predicado tu palabra, cuando vino ese momento difícil, ellos se mantuvieron cantando y orando. Y tú reaccionaste desde tu trono. Enviaste ángeles para que abrieran las puertas de la cárcel. Y una vez más, ellos predicaron tu palabra. Y personas con sus familias fueron tocadas por el poder de la palabra de Dios. Permite, Padre, que nosotros no solamente seamos oidores de tu palabra, sino que podamos ser hacedores de tu palabra al punto que pase lo que pase, ya sea con lo que hablamos o con lo que vivimos, las personas vean que nosotros creemos profundamente en la palabra de Dios. Padre, como pecadores no tenemos ningún mérito, pero todas estas cosas te las suplicamos en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén.